Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real Televisión. Esta es la cita que hacemos con ustedes para compartir los temas de la economía, de las finanzas, de los negocios, de la política, el desarrollo de la región, del país. Queremos manifestarles que en breve el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, tomará una decisión muy especial en cuanto en atención a las decisiones del gobierno nacional. Se tomarán determinaciones que tienen que ver con un control más exhaustivo en los bares y en restaurantes en Armenia, dada la situación tan compleja que se está presentando en las actuales circunstancias, y seguramente se va a ampliar el toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y hacemos el llamado nuevamente, de manera vehemente. Se han hecho todas las circunstancias que están al alcance de las autoridades competentes y no se ha podido lograr que tomemos una conciencia de la autorregulación, que es lo que al final nos va a llevar a que podamos salir algún día de esto. Pero tenemos que tener una autorregulación sin ninguna duda. Entonces vamos a esperar la decisión del señor alcalde y de esa manera pues que todos colaboremos para estas circunstancias. Hoy tenemos un invitado muy especial porque hemos iniciado un recorrido con las figuras importantes de la política de la región y del país para compartir con ellos ideas en esta época de final de año, pero también preparándonos para lo que va a ser seguramente el año 2021, un año electoral, un año donde vamos a tener la posibilidad de dialogar de diferentes temas con los protagonistas de la política. Hoy está con nosotros el doctor Juan Manuel Galán. Doctor Juan Manuel, qué bueno tenerlo aquí y tenerlo en directo para compartir con usted algunas ideas importantes de lo que es de la vida de este país. Me pasa mucho tenerlo. Lo mismo, muchas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, doctor Galán, a ver, hay una cosa muy interesante que nos llamó poderosamente la atención, y es de que pues, usted tuvo 3 periodos en el Senado, siendo una senaturía bastante importante, pero sale del Senado, está buscando unas alternativas políticas interesantes, con unos planteamientos básicos que se originan en una filosofía de un partido que fue inventado por su padre en su momento, y que ahora hablaremos cómo va el proceso para rescatar esta posibilidad. Y nos encontramos con una encuesta de Inbamer que se dio a conocer, contratada por un importante medio de comunicación, y usted, Juan Manuel Galán, aparece con una medición del 100.1% por encima de viejos y muy viejos protagonistas de la vida política del país. ¿Qué lectura le da usted a eso, usted y su grupo de trabajo? Bueno, yo creo que se debe a varios factores. En primer lugar, sin lugar a dudas, la historia de mi padre, Luis Carlos Galán, su recuerdo en el imaginario colectivo, en la conciencia nacional, prevalece a pesar de que han pasado 31 años desde su asesinato. Creo que el testimonio de su vida, el testimonio de su sacrificio dejó una huella muy profunda, muy honda en la sociedad colombiana, que aún es recordada como una esperanza asesinada, como una esperanza de una nueva sociedad, de un nuevo país más justo, más equitativo, depurado de prácticas corruptas, clientelistas, que tanto daño nos ha hecho a los colombianos. Ese recuerdo creo que por supuesto tiene mucho que ver. También tiene que ver pues la carrera propia política que yo he construido a lo largo de los años. Yo tuve la oportunidad de ser viceministro de Educación, tuve la oportunidad de ser director de un programa presidencial que aún continúa liderando las políticas de juventud en el país, el programa presidencial Colombia Joven. Tuve la oportunidad también de estar en la Embajada de Colombia en el Reino Unido durante un tiempo, manejando los derechos humanos, manejando las relaciones con los sindicatos, con las ONG, y luego los 3 periodos que usted menciona en el Senado de la República, en donde trabajamos
varios debates de control político que fueron importantes y significativos para el país en su momento, como por ejemplo el debate sobre los falsos positivos con las madres en Soacha y la cúpula militar. También el debate de agroingreso seguro que me correspondió liderar como citante en el Senado de la República y que fue un escándalo, pues que el país terminó conociendo en relación a cómo se desviaron subsidios que iban a ser destinados para pequeños productores perdedores del Tratado de Libre Comercio en el campo, para que pues fueron desviados hacia grandes terratenientes que no necesitaban estos subsidios y que además cometieron fraude adicionalmente fraccionando sus predios para recibir más subsidios a través de este programa de agroingreso seguro. También varias iniciativas de ley que fueron importantes. Por ejemplo, yo fui coautor y ponente de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que regula estas actividades en nuestro país y que antes actuaban sin Dios ni ley. Ahora tienen una misión clara, que es la protección y defensa de los derechos humanos. Tienen unos controles, unas jerarquías, unos protocolos para evitar que sindicalistas, defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas o la oposición sean objeto de perfilamientos o de seguimientos por parte de esos organismos de inteligencia del Estado. También tuve la oportunidad de ser ponente de la reforma a la justicia penal militar, no solamente del acto legislativo, sino de la ley estatutaria y de la ley ordinaria que dio pie al sistema penal oral acusatorio para los miembros de la fuerza pública. Tuve la oportunidad también de liderar proyectos como la ley 1688, que permitió que 1 millón de personas ciegas y de baja visión en Colombia pudieran gratuitamente por primera vez acceder a Internet a través de un software lector de pantalla que les permite autonomía e independencia para acceder a Internet. También trabajamos en la ley antidiscriminación, incorporando a la población en situación de discapacidad para penalizar con multas y con cárcel a aquellos que discriminen a las personas que están en una condición especial de discapacidad. Y fui autor y promotor y ponente de la ley que regula en Colombia el uso medicinal del cannabis, que ha dado pie al nacimiento de una industria en Colombia que se perfila como importante, como significativa, y donde hemos buscado que los pacientes sean el centro, donde los pequeños productores también reciban apoyo del gobierno, del Estado, para asociarse, para cooperativizarse, para acceder a crédito, asistencia técnica, y donde hemos insistido también en la importancia de enfatizar la investigación científica, que es el instrumento a través del cual vamos a lograr reconocer al cannabis de Colombia como un cannabis de altísima calidad, que cumple con todos los estándares, no solamente farmacéuticos, de seguridad, de calidad para los pacientes, sino que también va a permitir transferencia de tecnología, va a permitir innovación, ciencia, va a permitir que rompamos con ese karma de las exportaciones de Colombia desde hace varios años, que son extractivistas, que no tienen valor agregado. Necesitamos incursionar en sectores de bioeconomía, aprovechando la biodiversidad, pero eso solo será posible con innovación, con ciencia y tecnología. Y hoy, pues lamentablemente tenemos un presupuesto ridículo, famélico, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Invertimos apenas el 0.2% del Producto Interno Bruto en innovación, ciencia y tecnología. Ese es el presupuesto que tenía Colciencias hace 12 años. Y hoy, con un Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pues es ridículo que tengamos un presupuesto tan escaso para apostarle a la ventaja estratégica competitiva tal vez más importante que tiene Colombia para los próximos 100 años, como es su biodiversidad, como es la biotecnología, la bioética, la bioeconomía, que va a permitir ofrecerle al mundo, a través del material genético con el que cuenta nuestro país, explotado de manera sostenible, opciones de medicinas, opciones de tratamientos que la pandemia ha revelado en el mundo como necesarios y como útiles para toda la humanidad. Eso, en resumen, es parte del recorrido que hemos tenido, pero además tengo que mencionar la ley 1566, que reconoció también la adicción en Colombia como una enfermedad y le ordenó al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento para que los adictos no sean considerados como criminales, sujetos de persecución, sino como pacientes, como personas que merecen oportunidades de tratarse.
También yo creo que la importancia de la campaña que hizo mi hermano a la alcaldía de Bogotá, en donde superó el 1.000.000 de votos, fue un hecho político muy importante que también ha generado un reconocimiento no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, y la lucha en la que estamos empeñados de recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, que es el movimiento político que... Sí. Ahí quisiera plantear algo muy interesante, porque yo en todo este marco de las actividades que se ha cumplido, tengo que ser honesto que hay un verdadero programa de gobierno, hay un verdadero contenido de unas cosas fundamentales. Y cuando usted llega y nos habla de la tecnología, de la innovación, pues eso naturalmente nos genera que hacia esto tenemos que apuntar: educación, tecnología, innovación, y me parece que eso es absolutamente fundamental. Quiero preguntarle ahí ¿cómo se repite la historia? Usted viene siendo parte del Partido Liberal, y usted encuentra que el Partido Liberal va perdiendo su esencia, va perdiendo sus posibilidades, y se vuelve como un partido autoritario, donde se toman decisiones de espaldas ante sus miembros, y usted comienza otra vez a buscar una alternativa, como su padre en su momento lo hizo, de encontrar, ¿no? Porque a ese le debe la consulta popular, que fue lo que hizo posible que dentro de ese partido se democratizara, se abriera el partido. Entonces, se le repite con usted, doctor Galán, la situación más o menos igual. No se sienten cómodos ciertas expresiones dentro del Partido Liberal, y lo que ustedes tratan de buscar es que haya, pues, una verdadera democratización del Partido Liberal. ¿O es que definitivamente, en una cosa tan extraña que ocurre en este país, no hayan podido ustedes recuperar la situación jurídica del nuevo liberalismo, que sería una expresión legítima, porque se borró igual que la Unión Patriótica al haber asesinado a su líder principal? Ya cogiendo esos temas que yo le propongo, ¿es así la situación dentro del Partido Liberal? ¿Y cómo va lo del rescate del nuevo liberalismo? Exactamente. Los partidos políticos como instituciones democráticas juegan un papel fundamental en la vida republicana de una nación. Son el vehículo que permite traducir los anhelos, las necesidades, las problemáticas que vive la ciudadanía en decisiones de gobierno, en el poder. Pero los partidos, cuando no se renuevan, pierden la capacidad de interpretación de la demanda política de la ciudadanía, y ocurre o se acrecienta lo que Jorge Eliezer Gaitán diagnosticó hace más de 75 años como el conflicto entre el país político y el país nacional. Eso le ha pasado al Partido Liberal. El Partido Liberal tiene hoy un jefe único que fue presidente de Colombia hace 30 años y que sigue manteniéndose en la arena política cuando, desde que fue expresidente, ha debido dar un paso al costado y permitir que nuevas generaciones de liderazgo, nuevas expresiones puedan surgir. Entonces, cuando no hay renovación en los partidos, la gente se siente frustrada, la gente se siente desconocida, se siente ignorada, se siente marginada. Y lo que estamos viendo hoy como fenómeno político en el mundo y en nuestro país es esa crisis de los partidos que se niegan a renovarse, no solamente en sus caras, sino en sus prácticas, en que la política tenga un sentido ético. Y yo creo que la política debe tener el sentido ético del cuidado de la dignidad humana y el cuidado del medio ambiente. Y el doctor César Gaviria pues tomó la decisión incomprensible, incoherente frente a la línea de trabajo y a la postura ideológica que habíamos asumido desde hace muchos años en el liberalismo, en el Partido Liberal, en relación a oponernos al modelo de país caudillista, mesiánico, que Álvaro Uribe ha querido imponer a través de su Estado comunitario, a través de lo que el país conoce como talante y como versión autoritaria que esa corriente política busca imponer en Colombia. Entonces, ese apoyo
segunda vuelta en la elección presidencial pasada de 2018 al candidato uribista, cuando veníamos de defender el proceso de paz, cuando veníamos de proponer una nueva política de drogas que abandone la guerra contra las drogas, que ha sido un fracaso y que solo ha traído muertos y corrupción en nuestro país, pues ese giro de 180 grados que dio el partido liderado por el expresidente César Gaviria, pues me mostró que yo no podía seguir en el Partido Liberal, que no podía acomodarme simplemente quedándome como senador del Partido Liberal, y decidí renunciar al Partido Liberal en ese momento. Y decidí emprender una lucha con algunas personas en todo el país que hacen parte de esa base liberal desplazada, descontenta, maltratada, triste, ignorada por el Partido Liberal, que hoy ha tomado caminos diferentes hacia otros partidos para militar por sus ideas. Algunos se han ido a la extrema izquierda, al polo democrático, al petrismo, otros se han ido al Partido Verde, en fin. Y el nuevo liberalismo creo que puede ser esa casa que hemos estado esperando los liberales para militar por nuestras ideas de transformación, de cambio, de modernización de Colombia, y hemos interpuesto acciones, primero ante el Consejo Nacional Electoral, que nos negó la recuperación de la personería jurídica, luego acudimos al Consejo de Estado, que también nos negó la posibilidad de recuperar la personería jurídica, y ahora tenemos interpuesta una tutela ante la Corte Constitucional, que fue seleccionada para revisión por petición expresa del defensor del pueblo, el doctor Negret en su momento, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que tuvieron éxito en su argumentación ante la Corte Constitucional, que seleccionó la tutela. Y básicamente lo que nosotros estamos argumentando es que el nuevo liberalismo sufrió un exterminio. No solamente fue asesinado Luis Carlos Galán, fueron asesinados más de 50 de sus militantes, concejales de Urabá antioqueño, del Magdalena Medio, Rodrigo Lara, Guillermo Cano, que fue militante también del nuevo liberalismo, a pesar de haber sido también director del Espectador. Y nosotros reivindicamos que los perpetradores de ese exterminio fueron los mismos paramilitares del Magdalena Medio, entrenados por mercenarios extranjeros como Jair Klein, traídos por Gonzalo Rodríguez Gacha, traídos por ganaderos de la zona, con la complicidad de miembros de la fuerza pública, que gestaron esos grupos paramilitares que no solamente se dedicaron a exterminar a los miembros de la Unión Patriótica asesinándolos, sino también a los miembros del nuevo liberalismo, entre ellos a mi padre Luis Carlos Galán. Por eso es que el crimen de Luis Carlos Galán, el crimen de Rodrigo Lara, el crimen de Guillermo Cano, fueron declarados como crímenes de lesa humanidad, porque se comprobó sistematicidad y masividad, que son los requisitos penales para que un crimen sea calificado como de lesa humanidad y que no prescriba. Y hay una conexión tan estrecha entre el exterminio de la Unión Patriótica y el exterminio del nuevo liberalismo, que el sicario y el grupo de sicarios que asesinaron a mi padre en Soacha la noche del viernes 18 de agosto de 1989 fue el mismo sicario, Rueda Rocha, y el mismo grupo de asesinos que asesinó a Teófilo Forero, miembro de la Unión Patriótica, con el mismo modus operandi, con carnets de inteligencia del B2 del ejército falsos para mimetizar a los asesinos en la plaza de Soacha. En fin, la complicidad del DAS, de miembros de la policía. Ya hay dos generales de la policía, el general Argemiro Serna y el general Peláez Carmona, junto con el general Maza Márquez, que ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. Estos otros dos generales acaba la Fiscalía de decidir cambiar la tipificación del delito que se les va a imputar, o que se les imputa, por no unas acciones omisivas, en el caso de proteger la vida de Luis Carlos Galán en Soacha esa noche, sino unas acciones de coautoría activa, es decir, participaron activamente en el magnicidio, en su relación con grupos mafiosos, como por ejemplo el Cartel de Cali, al que también le interesaba el asesinato de Luis Carlos Galán por varias razones. Primero, porque se quitaban un enemigo también de encima, que tenía una actitud férrea y firme en temas como la extradición, pero además porque toda la culpa ocurría a través del general Maza Márquez y de Peláez Carmona, iba a ser endilgada exclusivamente al Cartel de Medellín y a Pablo Escobar, enemigo en ese momento acérrimo del Cartel de Cali.
Entonces el entramado, el complot que estuvo detrás del asesinato de mi padre no se puede separar de lo que fue el exterminio del nuevo liberalismo en todos esos años 80, y personas que hoy militan en orillas distintas políticas han dado testimonio, el mismo testimonio de lo que fue ese exterminio. Por ejemplo, Juan Lozano, que hoy es director de Noticias RCN y militante y simpatizante del uribismo, dio su versión ante el Consejo Nacional Electoral de cómo fue ese exterminio. Lo mismo hizo Gustavo Bolívar, que hoy limita en el petrismo, que fue miembro del nuevo liberalismo, y lo mismo dijo Iván Marulanda, que fue director del nuevo liberalismo en Antioquia y que hoy milita en el Partido Verde. Los tres, a pesar de estar en orillas ideológicas, políticas distintas, coinciden en el relato que hacen de cómo fue el exterminio que sufrió el nuevo liberalismo durante esos años, y por eso consideramos que es apenas justo, no solamente como un acto de reparación, sino como un acto de justicia que le sea restituida la personería jurídica al nuevo liberalismo, porque estamos hablando de las mismas circunstancias que dieron lugar a que recuperara la Unión Patriótica con justa causa su personería jurídica que hoy tiene para actuar en la escena política nacional. Correcto, doctor Galán, estamos absolutamente de acuerdo. Es una interpretación histórica que tiene necesariamente que reivindicarse judicialmente y frente a la opinión pública. Eso es una cuestión de conciencia, una cuestión filosófica. Y para que un país pueda reconciliarse, para que un país pueda encontrar unos rumbos importantes, no puede negar esas circunstancias que usted de una buena manera nos lo ha narrado. Voy a pedirle un favor. Producción me pide una pequeña pausa. Voy con la pausa en producción y ya regreso con usted para la segunda parte y final de esta interesante intervención con usted, doctor Galán. Con mucho gusto. Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la Autoridad Ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web para la atención de este tipo de trámites. www.crq.gov.co. La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. Cuando puse el primer pie en la universidad, se abrió ante mí un mundo de conocimiento y amistad, lleno de experiencias, listas para ser descubiertas. Años después, lo redescubriría. Esta vez, frente a una clase, ayudando a los nuevos estudiantes a descubrir su vocación a través de mis lecciones. Hoy, siendo un padre de 2 hijos universitarios, no puedo evitar llenarme de alegría, pues sé que ellos aprovecharán y disfrutarán esta oportunidad al máximo. Al igual que ellos, miles de jóvenes quindianos sueñan con el bienestar del departamento. Los invito a que nos sintamos orgullosos de tener a la Universidad del Quindío como nuestra alma mater.
¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la Autoridad Ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web para la atención de este tipo de trámites. www.crq.gov.co. La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. El primer pie en la universidad se abrió ante mí un mundo de conocimiento de amistad, lleno de experiencias, listas para ser descubiertas. Años después, lo redescubriría. Esta vez, frente a una clase, ayudando a los nuevos estudiantes a descubrir su vocación a través de mis lecciones. Hoy, siendo un padre de 2 hijos universitarios, no puedo evitar llenarme de alegría, pues sé que ellos aprovecharán y disfrutarán esta oportunidad al máximo. Al igual que ellos, miles de jóvenes quindianos sueñan con el bienestar del departamento. Los invito a que nos sintamos orgullosos de tener a la Universidad del Quindío como nuestra alma mater. Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Regresamos a Nombres Televidentes aquí a la calle Real Televisión con el doctor Juan Manuel Galán. Doctor Galán, hay unas tendencias en el país que hay unas radicalizaciones en algunas expresiones políticas que día a día se apartan más y parece que no se generara un centro verdadero con unas características que pudieran aglutinar varias expresiones políticas que son válidas y que han tenido un comportamiento inclusive electoral en el país importante, en las cuales se cuentan ustedes. ¿Qué posibilidades existen que dentro de ese espectro que le planteo haya una comunión, haya una manera de poder llegar a unos acuerdos que permita que no se queden por fuera todas estas expresiones que son varias y puedan buscar un mecanismo que les permita presentar una alternativa diferente a esta polarización que nos tiene al país pues totalmente angustiados porque es que ya no aguantamos más esa clase de extremismos de un lado y del otro? Así es. Yo creo que es fundamental lograr acuerdos democráticos en relación a que sea la ciudadanía la que tenga el papel protagónico, es decir, que no hagamos componendas o reuniones entre políticos para definir mecanismos de tomas de decisiones, sino que realmente sea la gente en las urnas la que sienta que tiene el poder y la capacidad de decidir sobre el candidato eventual de su preferencia. Pero lo que queremos construir también es una nueva forma de liderazgo, que no tengamos liderazgos caudillistas, mesiánicos, de cultos a la personalidad de alguien en particular, sino que esto sea un liderazgo colectivo, es decir, que le ofrezcamos a los colombianos una nueva opción política representada por un equipo de gobierno, un equipo con experiencia, un equipo con sentido ético, un equipo con vocación de servicio y que quiera trabajar para que nuestro país mejore en todo sentido las condiciones de vida de sus ciudadanos. Para eso, yo creo que el mecanismo que ya está inventado, que es el más pertinente, es el de la consulta popular, que podamos realizarla el mismo día de las elecciones parlamentarias del 13 de marzo, domingo de 2022. Ese día se elige en Colombia el Congreso de la República y la registraduría pone a disposición de la ciudadanía una infraestructura nacional e internacional para las elecciones. Se ahorran costos, obviamente, de realizar una consulta en una fecha atípica, distinta al calendario electoral, pero además también se genera una sinergia muy importante entre el proceso de las listas y candidatos al Congreso de la República que acompañen esta propuesta distinta a los extremos y a los personalismos, y tengamos una votación también muy animada y muy cuantiosa
para la consulta popular. Es decir, que haya una alineación entre la votación al Congreso de la República y la votación en la consulta popular. ¿Por qué? Porque es fundamental que el próximo presidente de la República no solo cuente con el mejor equipo de gente a su lado para gobernar a Colombia, sino que cuente con gobernabilidad en el Congreso, que no llegue maniatado, que no pueda gobernar ni sacar adelante las reformas que el país necesita. Necesita unas mayorías en el Congreso, pero no obtenidas como tradicionalmente se han obtenido a través de clientelismo y de repartir contratación y cupos indicativos, sino que realmente haya partidos y fuerzas políticas comprometidas con ayudar a que la situación de Colombia se transforme, a que tengamos un Estado moderno, pero además un Estado presente en todo el territorio nacional, descentralizado, sin ese asfixiante centralismo del gobierno central que parece que tuviéramos no un presidente, sino un monarca, que viviéramos en monarquía, en donde nada se mueve y nada ocurre si el presidente de la República no lo decide. Tenemos que transferirle poder de decisión y presupuesto para que las comunidades en los territorios, en todo el país, sean dueñas de su destino, tengan capacidad de definición y de determinar sus inversiones. Para eso el proceso de regionalización es muy importante a través de las regiones administrativas de planificación, que recientemente se creó la del eje cafetero, en donde están los 3 departamentos unidos en la región administrativa de planificación del eje cafetero y se pueden definir proyectos. Y ya se incluyó también el Tolima, sabe que le doy esa información. Ya la RAF del eje cafetero quedó con el departamento del Tolima también, una decisión que se tomó la semana inmediatamente anterior, y ya quedamos incluidos Caldas, Risaralda y Tolima. Continúe, por favor. Gracias, eso es muy importante porque vamos a tener entonces proyectos de impacto regional y no cada departamento tratando de competir por tener los mismos proyectos. Pero además vamos a redignificar a los mandatarios locales. Yo creo que lo que hemos visto es un triste espectáculo en Bogotá, en donde los gobernadores y los alcaldes de lunes a viernes son mendigos en Bogotá y el fin de semana van a sus regiones a gobernar, a ver quién en Bogotá les da una partida presupuestal para alguna necesidad de vías, de infraestructura, en salud, en educación que ellos tengan. Yo creo que eso tenemos que superarlo. Y los funcionarios del gobierno nacional no tienen por qué pasársela viajando a las regiones, en donde no se sabe muy bien a qué van o qué es lo que hacen, gastando cuantiosos recursos que se pueden redireccionar para otros proyectos de inversión. Y lo que queremos es una relación mucho más de igual a igual entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, territoriales y locales. Eso es fundamental como propósito, pero también es fundamental que nosotros nos preocupemos por la situación del empleo y la reactivación económica y la política social, que yo creo que hay que rediseñarla, porque para impactar la desigualdad tenemos que focalizar los subsidios y los apoyos a las familias y a los jóvenes y a los adultos mayores, aquellos que realmente lo necesitan, aquellos que realmente requieren de ese apoyo para salir de la situación de pobreza y para poder tener oportunidades. El tema de la seguridad es un tema absolutamente vital y prioritario que necesita otros enfoques y para eso tenemos que acabar con la guerra contra las drogas. Mi propósito es trabajar en esa causa de que abandonemos la guerra contra las drogas como estrategia y busquemos una estrategia mucho más inteligente, fundamentada en la evidencia, para acabar con el negocio del narcotráfico, regulando todas las sustancias. Eso va a permitir que muchos recursos que se desperdician en esa guerra contra las drogas estéril y fracasada, que solo ha traído víctimas y corrupción, se puedan direccionar, por ejemplo, a hacer una gran revolución en el campo colombiano en relación a tener vías terciarias, por ejemplo, que las fuerzas militares sean unas fuerzas para la paz, pero en la práctica, es decir, que los batallones de ingenieros militares, por ejemplo, reciban todo el apoyo del gobierno y el presupuesto para construir vías terciarias, junto con las comunidades y los campesinos, para que abaratemos los costos de transporte y logísticos que no permiten que los campesinos puedan sacar sus productos a unos precios razonables, como le está ocurriendo a los cultivadores de papa en este momento en todo el país,
Además, tenemos que eliminar esa intermediación en los precios de los alimentos que genera comercio injusto. Tenemos que generar comercio justo para el campo colombiano, para que el producto del trabajo, del esfuerzo del campesino colombiano se vea retribuido en el precio que recibe por su cosecha de los alimentos. Sí, doctor Galán, me pide el tiempo, nuestro productor Pedro Pablo Gordillo, pero haremos más programas. Estaremos en el trámite haciendo otros nuevos programas. Aquí estoy a sus órdenes siempre. Y sobre todo yo tengo que decirle, ya finalizando, algo que me llama poderosamente la atención, porque usted asiste a una gran autoridad moral para hacer el planteamiento que acabe de hacer sobre las drogas. Es decir, cuando usted en esa sintonía, sabiendo que todos los colombianos, que tanto nos dolió porque fue a todos los colombianos, que entre otras cosas el asesinato del doctor Luis Carlos Galán proviniera precisamente de esa maraña de droga y paramilitarismo y cuestiones de tierras y todas estas cosas, pero sobre todo lo de las drogas, en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido estéril, porque eso ha sido estéril. Hay varios expresidentes del mundo que ya se han sintonizado en ese mismo camino, pero yo tengo que decírselo públicamente a usted le existe una gran autoridad moral, porque pierde a su padre dentro de ese conflicto con el narcotráfico, y usted hoy en día dice, eso no ha servido, las políticas no han servido, tenemos que cambiar esas circunstancias, y yo creo que esto tengo que reconocerlo públicamente aquí, donde somos muy críticos. Aquí somos absolutamente críticos, pero hay que reconocer también que le asiste una autoridad moral para hacer los planteamientos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No olvide que en el departamento del Quindío usted tiene muchas afinidades con personas muy cercanas a usted y que por aquí, cuando ya podamos venir, cuando ya podamos tener nuevas posibilidades, pues por aquí lo esperamos. Claro que sí. El Quindío es una tierra maravillosa, bellísima, con unos paisajes pues reconocidos por la UNESCO mundialmente, pero además con una gente llena de esperanza, una gente honesta, una gente íntegra, y siempre cualquier oportunidad para visitar el Quindío y el eje cafetero es absolutamente privilegiada para mí. Un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, que esté muy bien. Amables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de la Calle Real Televisión, hoy con el doctor Juan Manuel Galán. Muchas gracias, quédense ahí en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve. Muchas gracias, bye bye. Usted está transitando por la Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.